Buenas noches. Es- Nosotros vamos a presentar el artículo 3 presentado por Iván Silverio Cajías Preciado, Luis Mario Maldonado Salcido y Dianivet Díaz Arellano. El objetivo de la mecánica estadística es el fundamento microscópico de las leyes fenomenológicas de la termodinámica. A pesar de los destacados logros de la mecánica estadística en el cálculo y la explicación de las propiedades de la materia, quedan abiertos varios problemas fundamentales de la termodinámica. El principio cero de la termodinámica en el marco de la mecánica estadística se postula de la misma manera que la aplicación del concepto de probabilidad para describir la evolución de los sistemas dinámicos en ausencia de fuentes claras de estocastización. En 1909, poco después de la creación de la mecánica estadística, se publicó el paradójico trabajo de Riggs y Einstein. Los autores expresaron puntos de vista mutuamente excluyentes sobre la naturaleza de la irreversibilidad. Riggs considera la restricción a la forma de los potenciales retardados como una de las raíces de la segunda ley de termodinámica, mientras que Einstein cree que la irreversibilidad depende exclusivamente de razones de probabilidad. El objetivo de este trabajo es presentar un posible mecanismo no estadístico del proceso del establecimiento del equilibrio termodinámico que es en un sistema de partículas. Para ilustrar este mecanismo se estudia la dinámica de una cadena unidimensional de átomos con interacciones retardadas entre estas partículas. Denotamos la fuerza externa que actúa sobre la coordenada norma. Entonces las ecuaciones de la dinámica del sistema tienen la forma esa que vemos en el cursor. En el primer orden, en el retardo de las interacciones, tenemos la siguiente. La solución general del sistema lineal no homogéneo de ecuaciones diferenciales es la suma de la solución general del correspondiente sistema homogéneo de ecuaciones. Entre paréntesis, que como se mostró en la sección anterior, tiene a cero acumulado, y la solución particular de las ecuaciones del sistema no homogéneo. Aquí pues yo voy a presentar las ecuaciones que tenemos una solución general del sistema lineal no homogéneo que de ecuaciones diferenciales tiene una suma de la solución general del correspondiente sistema homogéneo de ecuaciones que como se mostró en la sección anterior tiende a cero cuando tiene acumulado. Y la solución particular de las ecuaciones del sistema homogéneo aquí se presenta. La ley cero de termodinámica nos dice que aunque el cuerpo A y B no estén conectados térmico ni directo, se encuentran en equilibrio térmico gracias al cuerpo C. Aquí tenemos esta imagen que es un cuerpo físico que tiene una masa de un gas, de un sólido y un líquido, que esto hace que coincida con la temperatura de otros cuerpos, pero no justifica la temperatura como una cantidad que se puede medir en números reales. El principio cero permite parametrizar temperaturas, pero no mide temperaturas. Aquí la ley cero de la termodinámica se dice que dos cuerpos están en el equilibrio térmico cuando al ponerse en contacto sus variables de estado no cambian. En torno a esta simple idea se establece la ley cero, que cuando dos cuerpos están en el equilibrio térmico, están a su vez en el equilibrio térmico entre sí. En el artículo 21 se construye una teoría dinámica relativista, clásica de un sistema de partículas cargadas puntualmente que interactúan a través de un campo electromagnético
generado en ausencia de campos externos. La dinámica relevista de tal sistema se describe en términos de funciones de distribución microscópica, es decir, no promediada. En el marco de este enfoque se realiza una eliminación analítica exacta de las variables de campo y se obtiene un sistema cerrado finito de ecuaciones funciones diferenciales de tipo retardado con respecto a funciones de distribución microscópica de partículas. Este sistema de ecuaciones no es invariante con respecto a la inversión del tiempo, ya que los campos electromagnéticos avanzados fueron admitidos debido al principio de la causalidad. Esta es una función que depende de la configuración instantánea del sistema y tiene un origen oculto. Al respecto, es oportuno señalar uno de los primeros intentos de encontrar una interpretación mecánica de la interacción de cuerpos distantes. En el destacado tratado, Hertz demostró que la energía potencial de los cuerpos que interactúan es matemáticamente equivalente a la energía cinética de partículas ocultas. Aquí le vamos a presentar un video de la ley cero de la termodinámica. Ley cero de la termodinámica. ¿Te habrás dado cuenta que cuando dejamos una taza de café caliente en una habitación, esta después de un rato se enfriará? Pero, ¿a qué se debe esto? Bueno, pues lo que pasa es que por lo general la habitación es más fría que la taza de café. Entonces, ambos buscarán un equilibrio donde el calor del café se esparcirá por la habitación, haciendo que la taza de café pierda calor y la habitación gane calor. O una bebida fría. Después de un rato, esta se volverá tibia. Aquí igual ocurre un equilibrio térmico. La transferencia de calor de la taza de café hacia la habitación o la habitación hacia la bebida fría dejará de ocurrir hasta que haya un equilibrio térmico, es decir, que los cuerpos involucrados alcancen la misma temperatura. La ley cero de la termodinámica nos dice que si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí, aunque haya una pared adiabática. Es decir, A y C están en equilibrio térmico y B y C también están en equilibrio térmico, porque entre ellos hubo un intercambio de calor que hizo que llegaran a este equilibrio. Y a pesar de que entre A y B hay una pared adiabática, es decir, que no se permite el paso de calor entre ellos, estos también están en equilibrio térmico entre sí, ya que ambos tienen contacto con C. Este dibujo representa cómo todos los cuerpos buscarán un equilibrio térmico, y en este ejemplo, el intermediario donde la transferencia de calor ocurrió fue por el cuerpo C. Entonces, la ley nos habla sobre el equilibrio térmico entre los cuerpos. Si de los tres cuerpos uno de ellos fuera un termómetro, entonces la ley cero se puede expresar como dos cuerpos están en equilibrio térmico si ambos tienen la misma temperatura. Aquí tenemos el ejemplo de dos sustancias, una que es hierro y la otra que es cobre, con diferentes temperaturas. Y el tercer cuerpo es un termómetro que también tiene una temperatura diferente. Supongamos que hay una pared adiabática entre los cuerpos para que no se pierda calor con los alrededores. Después de un rato, el hierro, el cobre y el termómetro alcanzarán la misma temperatura que se verá reflejada en el termómetro. Las escalas de temperatura han sido muy útiles para saber las mediciones termodinámicas y como vemos en la ley cero son muy importantes para saber cuándo los cuerpos ya están en equilibrio térmico. En la actualidad existen muchas escalas de temperatura como la escala Celsius o centígrados o la Fahrenheit que normalmente conocemos. Los grados centígrados son usados en el sistema internacional
y los grados Fahrenheit en el sistema inglés. Pero en las mediciones termodinámicas se usan comúnmente la escala Kelvin. Y como conclusión en este artículo, pues definimos el comportamiento del sistema en el estudio en el marco de la física relativista, que es radicalmente diferente al comportamiento del mismo sistema en el marco de la física prerelativista, que oscila una cadena aislada de átomos. En la física relativista, que existen tanto la irreversibilidad como un estado de equilibrio dinámico. Por nosotros es todo ya. Gracias.